Bueno, estamos aquí ya en directo. La polaca desde Vigo, 19:31 hoy, hora peninsular de España y hora continental, para seguir hablando de arte, porque es lo que hacemos aquí, hablar de arte y conocer, desentrañar algunas cosas o por motivos de muchas veces de chauvinismo o egos nacionales se pasan por alto. Por eso yo le titulé a esta charla Un saltito no más, o Cómo el éxito mal legitimado se paga caro. Y vamos a hablar de alguien que todo artista asocia a un gran éxito, y es justamente porque hay partes fundamentales de su existencia artística, de su existencia vital, que están completamente, podríamos decir, obviadas, saltadas, y de las cuales no se conoce absolutamente nada. Vamos a hablar de un Picasso que lo hemos estado viendo codo a codo con, eh, con ese con ese break, tratando de alguna forma de crear un lenguaje que crearon finalmente. Y bueno, ayer vimos un poco la segunda fase de este periodo, lo que es el cubismo analítico, pero quiero ir un poco atrás. Quiero ir a un Picasso más joven. Y esto lo hago porque si justamente Picasso se fraguó como uno de los grandes artistas del siglo XX y como uno de los grandes artistas de todos los tiempos, y encarna junto con muy pocos el parnaso de los grandes genios de las artes visuales, es justamente porque experimentó desde muy joven y se dio cuenta desde muy joven, porque además era muy listo y sabía sacar lecciones, que la acción del arte no podría ser nunca una acción tasada, valorada, vendida, monetizada, porque eso finalmente pasa. Y mucho menos cuando te intentas insertar como un artista nuevo, como él lo era en su momento y como todos lo son en su momento, dentro de una realidad artística que está ya adocenada, que está ya canonizada, y más aún cuando tú vienes con un frescor de juventud, vienes con una edad donde te quieres comer el mundo. Y este periodo del que vamos a hablar hoy, este pedacito de su vida del que vamos a hablar hoy, posiblemente ya no solo ha sido borrado por casi todos los biógrafos de Picasso, alterado por casi todos los biógrafos como Sabarters, que obvia este periodo, este pedacito de tiempo, y ha sido mitologizado, no solo por ellos, sino yo creo que en parte también Picasso intentó, sacó la lección e intentó por todos los medios olvidar esta etapa de su carrera pictórica y de su vida. Vamos a hacer un pequeño repaso a la cronología de Picasso. Picasso nace en el año 1881, según declara él, porque ha sido también complicadísimo establecer su edad de nacimiento, su todo, porque fue sobre todo por el tema de los registros tal, y después por lo que él fue dando como información. Picasso estudia en la academia, pum pum, trabaja, pinta, se traslada con su familia a varios lugares y finalmente su familia se establece en Barcelona.
Y en Barcelona, cuando él llega a Barcelona, comienza a tener relación con una serie de artistas que frecuentaban no todavía la que era la cervecería más importante. Existía otra cervecería asociada al arte, que es la famosa El Quatre Cas, sino que existía otra más importante en cuanto a los pintores o a los artistas que exponían en estas cervecerías o que se reunían a hacer la tertulia allí. Esto va a ocurrir en el año 1899, o sea, a la sazón Picasso tenía, si no me equivoco, vamos a ver, 18 años. Empieza a frecuentar este sitio, esta cervecería que estaba, así como la otra, estaba bastante llena por los pintores más, quizás más reclamados de Cataluña. Hay que tener en cuenta que Picasso, siendo malagueño, primero se traslada a Madrid y después se traslada a Barcelona. O sea, Picasso estaba siempre fuera de contexto en donde quiera que estuviera, teniendo en cuenta las características, no de Madrid, pero sí de Barcelona. O sea, siempre ha sido muy regional, muy intrínseca, muy cerrada, y sobre todo muy nacionalista en el sentido del arte, la cultura y de todo lo demás. Y ahora lo vemos más que nunca. Y él va a realizar su primera exposición individual a partir de la frecuencia con que él asiste a las reuniones del arte de vanguardia en esta cervecería hoy emblemática, el Quatre Cas, y va a compartir tertulias con quien será su gran amigo Carles Casagema. Va a conocer a Jaume Sabartés, que después se va a convertir en uno de sus biógrafos y se va a convertir también en un marchand, pero además al mismo tiempo va a acompañar durante mucho tiempo a Picasso, ya un Picasso consagrado, como prácticamente su secretario personal. Va a conocer a los hermanos Soto, a los hermanos Cardona, a Joan Vidal, o sea, personajes jóvenes, pero ya que estaban dando los gritos de cambio también desde España en esa ciudad, la ciudad condal, la ciudad de Barcelona, que siempre de España es la ciudad cosmopolita por excelencia, la ciudad que yo siempre digo que si España tiene una ciudad eh, tiene una ciudad europea, esa es Barcelona, aunque la capital esté en Madrid, porque Barcelona siempre ha sido una ciudad de nacimientos de las grandes y las nuevas cosas. En 1990 él va a hacer su primera exposición personal en el Scatregat, con bastante resonancia, a pesar de que en otra de las cervecerías, que era donde se reunían ya los mayores, también se había hecho una exposición, pero esta va a mostrar a un Picasso joven, un Picasso que ya presenta unas ciertas características de ruptura con la academia, un Picasso fresco, un Picasso de mucho boceto, y decide en ese mismo año, porque todo el mundo marca a Picasso en Lavatot, en el año 1903, Picasso en el año 1900, en septiembre, se produce esta primera exposición en este año, y en septiembre de ese mismo año hace su primer viaje a París, acompañado de su inseparable Carles Casagema. ¿Por qué? Porque en ese año, como todos sabemos, se realiza la Exposición Universal de París, y en el pabellón español se exponía una obra de Picasso que sale a representar a España, que se llama Últimos Momentos, que fue una obra que hasta hoy está desaparecida. O sea, no ni siquiera, o sea, Richardson la describe, pero no se conoce la obra porque no está.
Allí va a conocer a su primer marchand, que va a ser eh, Pere Mañach, y va a tener contacto con una galerista llamada Bertha Weil, que después se va a encontrar con él en otro momento. Y realmente este año fue bastante intenso para Picasso. Va a estar muy feliz, se va a sentir el dueño del mundo. En esos momentos él llega a exclamar: yo el rey. O sea, ya con 20 años él pensaba que era pues el rey del arte, de la pintura y de todo lo demás, ¿no? Un joven que en esta época, como cualquier joven de 20 años, frecuentaba mucho más la tertulia, la diletancia y la discusión que el propio empeño o el propio trabajo como pintor. Más bien era todo esbozo sobre papel, llevado después a cartulina, mucho carboncillo, de una gran excelencia y ya con un vestigio muy rupturista, pero en este momento, ante este año, él se siente muy, muy, muy potente, se siente eso, expresar, y lo llega a expresar: yo soy el rey. Sobre todo porque era como si le hubiera partido la cara a aquellos otros pintores catalanes que estaban ya a una altura eh, nacional, y cuando me refiero a nacional me refiero a Cataluña, bastante, eh, bastante bien sostenida, y es él quien va a representar justamente a España en el pabellón de la Exposición Universal. Con todo esto, cualquiera que tenga 20 años se siente que se come el mundo. Entonces, él hace este primer viaje, en principio fue para eso, para ver la Exposición Universal, y regresa a Barcelona a finales de diciembre. O sea, él está de septiembre a diciembre, y va a irse a celebrar el fin de año a Málaga en compañía de Casa Gema. Por supuesto, todo fiesta, todo maravilla, todo esplendor. En 1901, él se traslada a Madrid. Aquí va a ocurrir uno de los acontecimientos que más lo van a marcar en su vida, y de eso hablaremos en otro momento, porque hay mucha obra de Picasso que, si bien no narra el suceso, sí tiene un símbolo iconográfico que aparece en muchos puntos de la obra de Picasso después de este acontecimiento en 1901, y me estoy refiriendo, por supuesto, al suicidio de Casa Quema. Él se entera del suicidio de Casa Quema y ocurre todo ese proceso de shock en el que entra, y justamente si alguien no puede entender por qué Picasso nunca expresó eh, abiertamente su lloro o su duelo por la muerte de su amigo, no solo su amigo, sino su benefactor, porque tanto Sabarter como Casagema eran bastante pudientes en esa época, y eh, pues lo ayudaron en los viajes y en todo. Es justamente porque además de que Picasso en estos años tenía una cierta reserva con mantener esa postura de un joven de 20 años, del machismo español, o sea, del macho ibérico que no llora. Por otra parte, evitaba ser confundido con cierto tipo de relación que pudiera ser homosexual, pero al mismo tiempo porque Picasso sobrepone en ese momento todo su éxito, todo su triunfo y todo lo que él pensaba que ya estaba hecho, a ese momento de sufrimiento. Por eso es que él realiza el cuadro de funeral, y realiza ese cuadro que después esconde, y ya lo realiza estando en París, y que se descubre después, y bueno, pues se rescata ese cuadro de Casa Quema, y etcétera. O sea que él estaba totalmente absorbido por
por su éxito, su flamante éxito, que ya para él era entrar en el Parnaso de la vida, ¿no? De todo. Pero esto no es suficiente. Él en este momento, en todo ese esplendor, va a fundar junto a Francés de Asís una revista que se llama Arte Joven, de la que se van a editar 5 números. O sea que está en una actividad frenética. Vuelve otra vez a Barcelona y del 1 al 16 de junio de ese año, él va a realizar entonces ya una exposición conjunta con Casas, ¿m? En la famosa Sala Parés de Barcelona, que era donde pintores como Casas, Rusiñol, etcétera, esos pintores potentes de Cataluña, tenían su tertulia. O sea que él abandona aquel ambiente y se siente halagado de participar, lo cual lo entroniza más como lo que él después siempre despreció, y yo creo que es por toda la experiencia que esto le dio. Lo entroniza como el gran genio joven del arte español. Y él realiza entonces su segundo viaje a París. El segundo viaje a París fue para Picasso de esplendor total. Total. Picasso, en ese segundo viaje, no me voy a extender mucho porque hay muchas cosas que contar de ese segundo viaje, pero eso no me interesa tanto. Fíjense que estamos hablando de que él en 1889 entra en Barcelona en el circuito de Le Quatre Cacs, y en 1901, invitado ya a la Sala Parés a exponer, decide hacer un segundo viaje a París. Cuenta Picasso a Richardson que en ese momento él no se acuerda quién lo acompañaba. Sí sabe que Rusiñol lo acompañó, pero no se acuerda de que lo acompañó también otro escultor, Julio González. Y era tanto el marasmo de ese segundo viaje que él no recuerda. No, en este viaje él viaja solo, porque realmente no va a existir nadie que lo acompañe. No estaba Casasquema, y él realiza este viaje solo con el grandísimo encuentro que va a tener con Boyard. Memorias de un vendedor de cuadros. Boyard en ese momento era una gran institución en París como galería, y realiza una gran exposición en París en su segundo viaje. Ahí va a conocer lo que él pensaba que era la gloria. Su exposición va a tener mucho éxito, va a vender muchos cuadros de esa etapa, y se va a sentir como totalmente poseedor ya de ese título de artista universal. Sin embargo, yo creo que lo más importante que va a ocurrir en ese viaje es que él va a conocer a quien fue prácticamente, hizo de nani de Picasso, a pesar de que eso era solo 5 años mayor, quien va a instruirlo, quien le va a enseñar a hablar francés, quien le va a enseñar lo bueno de la lectura, o sea, qué literatura debería leer un pintor, o qué literatura se estaba moviendo en los círculos intelectuales de París, que en ese momento eran los círculos internacionales, y es Mayaco. Mayaco lo va a acompañar durante mucho tiempo, ya no solo en este viaje, sino que gracias a Mayaco, pues él va a entender y a comprender muchas cosas después. Pero por supuesto él estaba en la gloria. Equivocadamente,
todo el mundo dice que Picasso en este segundo viaje, él empieza la etapa azul. Y realmente no es así. Picasso no empieza la etapa azul a la vuelta de este viaje que él realiza en 1901 y es su segundo viaje a París. Él aquí cosecha éxitos y triunfos con esos cuadros que él fácilmente realizaba y que para Boyard pues tenían el significado de exponer a un extranjero a alguien que no estaba en París allí conviviendo y que simplemente traía otro ambiente. Fue como una prueba del propio Boyard de ver cómo se movería lo extranjero en París, porque tampoco en estos momentos existe el aluvión de artistas que después sí va a residir. Con lo cual Picasso regresa todavía más enfundado en el éxito y en 1902 regresa a Barcelona y automáticamente prepara y hace su tercer viaje a París. Y es aquí donde desde el principio Picasso se equivocó. Aquí sí sale con Ruiznol y con Julio González. ¿Y qué ocurre? Que Ruiznol, que sí tenía puntos de contacto en París, comenta, dice, bueno, pues llevo 35.000 pesetas por lo menos para hospedarme. Y Picasso le responde, pues yo no llevo nada porque yo llego y vendo, no llevo nada de dinero, no tengo necesidad de llevar nada porque yo en París vendo. Y es ahí donde Picasso justamente se topa con una realidad que yo creo que fue lo que le fraguó ese sentido de que no se puede alcanzar nada sin trabajo, sin sacrificio, sin dedicar verdaderamente todas tus energías a ello. Yo creo que a partir de aquí, de este famoso tercer viaje, que es el del que le quiero hablar, él se da cuenta de su realidad y él no va a volver a París hasta 1903, donde ya sí se va a establecer definitivamente. Pero esto lo obvian casi todos los biógrafos y las personas que escriben sobre la obra de Picasso. Ya digo, está asentado en todos los estudios de Picasso que Picasso en su segundo viaje, cuando regresa después de Boyard, empieza su etapa azul. Y no es real. Picasso no empieza su etapa azul en ese momento. Porque su etapa azul, a pesar de que puede ser una obra por el color, que ya de por sí es un color frío, donde exalta ciertas cosas, en la etapa azul de Picasso, Picasso va a volcar todo lo que conoce en su tercer viaje sobre la miseria humana. Picasso llega a París y lo primero que le ocurre es que este señor que lo acompañaba, que es el de que él se acuerda, porque él no se acuerda que salió Julio González con él, aunque aparece en el titular de prensa que Julio González iba con él. Se supone que es que Julio González tomó su rumbo y él siguió con este señor, que no, Ruiznol no, Rocarol, perdón, Rocarol. Ruiznol es otro que después también va a tener una confrontación con él. Y se queda con él, pero este hombre obviamente era catalán, muy catalán, y él sí encuentra enseguida puntos de apoyo donde Picasso no quería encontrarlos, que era en toda ya una generación de catalanes que estaba asentada, de artistas catalanes que estaba asentada en París, y Rocarol va a tener el apoyo
de ellos. No obstante, Picasso, durante la primera semana, vive con él en un modesto cuarto de hotel hasta que Picasso se queda solo porque este otro compañero de viaje lo se va eh, a vivir en otro sitio, ya como un establecimiento, como un apartamento de París, con lo cual Picasso se queda sin dinero y sin nada para, pero él seguía, o sea, a la semana, pues, y entonces decide, en vez de ir a ver a Goyard, pues va a ver a otro de los vendedores o galeristas de París, que justamente era la competencia de Boyard, cuando él a Boyard, con Boyard le había ido excelentemente bien, pero decide como que, bueno, ya tuve a Boyard, pues ahora quiero otra cosa y voy a tener dinero. Y va a ver a Durand Ruel. La galería de Durand Ruel en ese momento estaba en la puerta de al lado de la de Boyard, pero él no va a Boyard. En ese, en ese impulso y en ese ego mal fabricado, va a Durand Ruel, que le dice que para nada le interesa su obra y que él ya no le interesaba el tipo de pintura que él hacía, que él sencillamente se había consagrado con otro tipo de pintura y que ya él no tenía ni ojo ni paciencia para promover ese tipo de arte. Con lo cual, Picasso se queda verdaderamente parado porque atraviesa todo París para ir allí y este hombre pues lo despide a cajas destempladas. Con lo cual, miren qué poco dura eh, la vida eterna. Estamos hablando de un año donde triunfa en una galería que está al lado de este galerista. No se sabe, nunca lo dijo, nunca lo dijo porque Richardson no lo recoge ni lo sabe y ha sido minucioso en el estudio de cada uno de los pasos de Picasso. Si él se atrevió a ir a ver a Goyard, no se sabe. Yo también revisé las memorias de Goyard, que son las memorias de un vendedor de cuadros, y tampoco hace ninguna alusión al regreso de Picasso a él. O sea, con lo cual, ni él terminó mal con Goyard, ni Goyard con él, simplemente Picasso siente ese poderío y siente que, bueno, pues, obviamente Goyard era un buen galerista, pero Durand Ruel era el galerista más importante de París, incluso cuando él expone el año anterior, y lo era desde hacía bastante tiempo, con lo cual ese impulso de traición hacia el otro galerista lo lleva a tener un fracaso rotundo y un no rotundo, con lo cual Picasso tiene el primer golpe en la frente de su propia realidad. Él había ido no solo sin dinero, había ido sin nada con lo que llevaba puesto y se queda en la calle. El 29 de octubre ya Julio González sí se separa definitivamente de ellos, que en un principio andaba juntos, no se hospedaba en el mismo lugar que ellos, y entonces su compañero mal habido, del cual él no tiene memoria, ni siquiera se acuerda, ni pronuncia nunca su nombre, este Rocarol, va hacia Montparnasse. Y es en Montparnasse donde él alquila una pequeña habitación en un hotel muy barato durante una semana. Rocarol era el que pagaba, o sea, y llegó a infringirle tanta humillación como que
la habitación era pequeña, había una sola cama, Rocarol dormía en la cama y hacía que Picasso durmiera en el suelo. O sea, esto no lo va a olvidar nunca en su vida Picasso, porque durante todo este viaje pocas veces durmió él en la cama. Y no por Rocarol, sino por todo lo que va pasando. Porque el destino le dio una lección de humildad y le dio una gran lección que cualquier otro hubiera pasado por alto, hubiera desistido, hubiera pasado. Sin embargo, ese genio que él llevaba adentro asumió que el éxito no puede partir de vender, tiene que partir de un trabajo legitimado, de una obra consagrada. ¿Y cómo se consagra una obra? A partir del descubrimiento, a partir de no abandonar el trabajo, a partir de cada día renacer en la obra, aunque el renacimiento haya sido sin dormir, pero cada día tiene que haber un renacer. Y eso es lo que ha hecho grande. Picasso no solo tiene una gran producción como artista, sino que tiene una producción renacida permanentemente. Y por eso él es tan variable. Que la gente dice, no, claro, él se fue por todos los estilos. No, él no experimentó con todos los estilos, sencillamente Picasso renacía en cada obra que realizaba. Pero todo esto a Picasso le ocurre y se transforma por un año donde supo ver todos los errores que había cometido. Un año donde tenía 22 años. Era el potro de Málaga en París. De lo único que Picasso no escaseó fue de sexo. Él lo decía, el único que tampoco conocemos los intríngulis de la vida infantil y juvenil de Mozart y los éxitos o no éxitos de Mozart, pero y que Picasso, o sea, fue un hombre que triunfó nomás puso un pie en París. Lo deja ver, pero Kahnweiler habla a partir de 1903, que es cuando Picasso ya llega y se asienta en París. Y Picasso y Kahnweiler conoce a Picasso en 1906, entre 1906 y 1907, justamente cuando estaba con las Mademoiselles d'Avignon. O sea que era preciso omitir, y ya aquí, en ese momento habla de que Picasso tenía miseria. No, no. Picasso, el Picasso de 1900, que ya se establece en la Batois, es un Picasso rico en comparación con este año de París. Con este año de París, donde él, sin embargo, permaneció. A partir de aquí, que ocurre esto, donde él dormía siempre en el suelo y donde Rocarol no le pagaba más que la habitación, empieza también Rocarol a querer buscar un marchand. Y es cuando justamente Picasso acude o sea, Rocarol le insiste en que busque un marchand. Él había terminado de forma inesperada su relación con Pere Magnach, que era su marchand en París, al que le liquida las cuentas y tal, antes, antes de viajar, porque él aspiraba más, y es cuando intenta que lo marchanee Durand Ruel. Y es el momento que Durand Ruel no le dice nada. Y le dice prácticamente que no le interesa su obra.
pasó también por, eh, por el, el pensamiento, y son vagos los recuerdos que Picasso tiene, supongo porque lo haya querido olvidar, que si bien no visitó a Goyard, no solo fue por el desprecio que le hace Durán Ruel, sino porque Mañache, o sea, Picasso, una vez que triunfa con Goyard, despide a Mañache. Y Mañache era muy amigo de Goyard, con lo cual, si entró a ver a Goyard, que él no dice ni sí ni no, supongo que haya sido muy mal recibido, porque Mañache eh, verdaderamente eh, comunicó tal y como se había portado este jovenzuelo, como le decía, con lo que él pretendía llevar a cabo como un seguimiento de esa obra en París. Era quien le había propuesto que volviera para trabajar, pero él desde Barcelona lo despacha y no sigue relación con él. Tampoco sigue la relación con Bertolt Weil, con la que termina mal, que era una galerista que también conoce y que también se interesa por su obra. Y así Picasso se vio de pronto en el medio de París, sin un duro en el bolsillo, dependiendo de un miserable, de un don nadie, que nunca sería nadie en la historia de la pintura, y que sin embargo lo hacía dormir a los pies de su cama. Con lo cual Picasso tenía una sola ropa, hasta una sola ropa interior, no tenía más ninguna. Picasso se siente totalmente abatido, abatido, desesperado, y es en esta época cuando él siente, o sea, Picasso realiza a lo largo de su vida, fíjense qué curioso cómo surgen las cosas. Él cuando se sentía abatido, comienza a realizar autorretratos. Y es en este momento donde Picasso empieza a pintarse a sí mismo, un poco con la intención de subir la moral y todos los días salir a buscar quien le comprara algo que eh, en ese momento no se podía tener. De hecho, él va a visitar a diferentes amigos comunes de como por ejemplo van de la Rue Lafitte a Montmartre, eh, a visitar a un pintor, un escultor, Mateo de Soto, que estaba viviendo en un estudio en la Rue de Cachua. Este hombre era malagueño y vivía en ese momento con una amiga, bueno, con su mujer que había venido de Málaga embarazada por él y que decide quedarse allí con él. Este hombre acoge a Rocarol. ¿Por qué? Porque Rocarol era un viejo amigo de la familia, mientras que Picasso era un viejo amigo de esa exposición que se realiza en Barcelona, esa segunda exposición donde Picasso clama que él es el rey. Y acoge a Rocarol, pero no le da cobijo a Picasso. Y Picasso se queda en la calle. No obstante, a eso, y que Rocarol compartió en cierta medida algo con él, de esa ayuda que le brindaba a este hombre que estaba ya instalado. No era rico, pero estaba, ni siquiera tenía mucho, pero estaba instalado ya allí. Y pero realmente consideró también a Picasso como un gran perdedor, y un poco yo creo que también se alegró de este hundimiento donde todos pensaron que Picasso ya dejaría para siempre la pintura, muerto de vergüenza, porque realmente estábamos hablando de la semana 2. Picasso no
no tenía nada ni para comer, o sea, nada ni para comer, o sea, vivía prácticamente de las migajas que le daba este, este señor. Eh, Así pues, como después él confiesa y se da cuenta, por, por cómo es despreciado por los propios grupos de pintores que sí se habían ido ya o que estaban establecidos, que llegaron conjuntamente con él y se establecen en París, fundamentalmente catalanes, el éxito que él había tenido año y medio, tanto en Barcelona como en París, le había convertido en el objeto de la envidia de todos ellos. Y bajo ningún concepto se acercó más a ninguno de esos pintores fundamentalmente catalanes y comentó y se aisló en ámbitos que ni conocía, en un sitio donde no estaba justamente la movida del arte, donde no estaban los artistas, porque él decía que sabía que ellos se alegraban de verlo en esa raza de miseria y pobreza que él estaba atravesando. No quiso entrar en contacto con el grupo y no lo hizo. Eh, Evitó por en todo momento en ese viaje, a pesar de que había estado viviendo ahí, evitó Montmartre y permanecer en la orilla izquierda del Sena. Más bien, que era donde se realizaban los contactos a nivel artístico y donde se encontraban eh, los artistas, los intelectuales. Picasso incluso renuncia a la noche y no decide ni salir, o sea, ni ser visto prácticamente. Y ocurre aquí que el acontecimiento que quizás él menos valoró en su momento de ese gran éxito que tuvo en París es lo que justamente lo va a ayudar, por lo menos va a acompañarlo en la miseria, que es Matt Jacob, que se convertirá aquí en su amigo para siempre. Porque Matt Jacob sí, eh, sí lo veía, sí lo iba a ver, sí lo hacía que lo fuera a ver. Y aunque lo único que él podía hacer era compadecer a Picasso, ya que era la circunstancia de Matt Jacob era tan precaria o más que la del propio Picasso, más. Y Picasso pues lo que hacía era vivir en la calle. ¿Mm? Y tener contactos con mujeres, con chicas, o sea, tener sexo. Pero no comía, no tenía dinero para comer, no tenía dinero para nada. O sea, para nada. Y es aquí donde en un momento determinado él empieza también para intentar mmm, obviar, ¿no?, un poco todo esto y centrarse en el arte. Yo creo que aquí él empieza el verdadero estudio de lo que será su obra, a frecuentar el Louvre, pero también acompañado por Rocarol, que lo buscaba desde donde estaba para ir con él al Louvre. Ahí va a tener un encuentro con Bertha Weil, que no le compra absolutamente nada de lo que Picasso había hecho hasta ese momento, y sin embargo le compra a Rocarol una obra, negándose a comprarle nada a Picasso. O sea, porque en los círculos de ese momento el desprecio a uno por mucho que quisieras al artista, que además que en este caso Picasso no era un gran artista cuando Goya lo expone, era una especie de ofensa, ¿no? Y si te lo hizo a ti, me lo va a hacer a mí. Y ya él había tenido con ella
una relación, de darle obras a ella, y es justo en ese momento donde ella le dice que pase por la galería y que pensó que pues que iba a pasar para comprar obras, y le dice que pasara a recoger las obras que él le había dejado, que no le interesaban ni las iba a vender, no tenía ningún interés en vender esa obra, con lo cual todo delante de este pájaro de mar agüero que lo acompañaba, eh, fue todavía más humillante aún. O sea que tragó quina como no se puede tragar. No obstante, él, a pesar de que ella le devolvió la obra, él le deja unos dibujos que traía en depósito y le dice que se los quede, que bueno, a ver si ella podía vendérselo. Ella le dijo que no tenía interés ninguno en vender ninguna de sus obras, pero él lo deja. También va a haber a otro vendedor, que es Kokyo, y este le va a encargar una serie de carboncillos, que es como la primer dinero ahí que le puede entrar a él, eh, pero eran por encargo, era hacer un álbum de carboncillos sobre vedettes famosas en ese momento. Vedettes, cantantes, artistas del varieté, del burlesque de ese momento. Y Picasso empieza a trabajar con esta mujer hasta que no puede más, y él expresa que no soportaba a estas mujeres porque eran excesivamente vanidosas e insoportables para poderla pintar, que lo trataban como nada, y con quien único sí hace, y le dan una pequeña indemnización porque él este álbum nunca lo termina. Y a la que, con la que sí se relaciona un poco más es con la gran vedette Jane Avril, que sí era una mujer que era sensible para el arte, que a la que él le hizo sí una serie de bocetos. No fue su amante, pero porque además era mucho mayor que él, pero sí él se sintió, es la primera persona con la que él llega a tener en París en ese momento una relación de verdadera emoción y de un poco un punto de inflexión para retomar todo el arte, y para retomar su apego quizás a la vida, ¿no? Y él la define, eh, que aunque era una mujer ágil y neurótica, neuroasténica, toda ella era como una orquídea delirante, porque vibraba ante las conversaciones sobre arte, sobre pintura. Ella había sido muy amiga y fue muy pintada por Toulouse-Lautrec, y Picasso había admirado a Toulouse-Lautrec en el primer viaje que realiza, lo había conocido porque Toulouse-Lautrec había muerto ese mismo año en, eh, en octubre de ese año había muerto. Y claro, en la conversación con Avril, cuando se abre a Toulouse-Lautrec, de los que ambos podían hablar mucho, porque esta mujer sí conocía de arte, pues le infunde pues toda una sensación de que por primera vez hay alguien con quien él puede confraternizar, con quien él puede verdaderamente tener una conversación. April desaparece de su vida, aquí no hay ninguna relación de él con ella, y Picasso vuelve otra vez a la calle y se traslada a una vieja guarida de Sabartés, en el barrio latino, ¿m? En el barrio de L'École, en Champollion, en un intento ya muy desesperado en ese momento de sacar algo de dinero, porque no tenía, vivía sisando a los amigos.
eh, accedió, me supongo con el dolor de su alma, a producir algo que le gustara a las masas y produce un cuadro muy burgués, que además no tiene absolutamente nada que ver con los gustos de Picasso, que detesta los temas burgueses, que era como una especie de dos mujeres con los dos niños cargados, compartiendo su maternidad, ¿no? Y con una tensión sexual interior entre las dos mujeres, o sea, se sentía la tensión por las posiciones. Y aquí hay un indicador de cuando Picasso hacía una obra por obligación, y eso va a aparecer después a lo largo de toda su obra, que es el florero. Va a poner un florero en una mesilla. Todas las obras de Picasso que consten de un florero, de la época que sean, son cuadros que Picasso no quería realizar. Son cuadros que se hacen por encargo o porque los tenía que realizar para comer. Pero pinta este pastel, lo mete en un periódico y atraviesa todo París caminando. Yo no sé si ustedes han caminado París, pero la atracción de Flaneurs de París es muy grande, o sea, te lleva a caminar, porque París es una ciudad para flaneurs, para caminantes, pero claro, tú sales de un hotel bien comido, bien desayunado, tal. Pero este hombre atraviesa todo París y aún así, de todo el desprecio que le había hecho Berthe Weil, intenta venderle, el, sacarle algunas monedas a aquel pastel. Berthe le dice que no y tiene que volver atrás con el famoso cuadro que además no quería pintar y sin tener ni siquiera la gentileza de, al menos por caridad, darle algunas monedas por el cuadro. Se queda sin poder pagar aquella guarida de Sabaters y se va por recomendación de alguien, a vivir con un escultor Aguero, que vivía en lo peor de lo peor que se puede vivir, en una buhardilla de un hotel, donde Picasso verdaderamente llegó a sentir por el género humano el asco más grande. Él lo expresó así, que se podía sentir, porque lo que él vio ahí no lo había visto nunca. Y ahí es donde él define que eh, el asco y la mezquindad más grande que vio fueron de sus propios coterráneos, fueron de los españoles. Pero absoluta, se describe muy bien, está muy bien descrito por Richardson todo lo que él fue capaz de ver ahí. Picasso pintaba ahí en una guardilla que no tenía casi luz, él no tenía para comprar material. Aguero era el dueño de la guardilla, con lo cual le tocaba la cama y obviamente a Picasso le tocaba el suelo, pero además casi no podía pintar porque no tenía material, no tenía velas para iluminarse de noche. Entonces tenía que aquellos hilillos de la guardilla, ahí él con esa luz iba pintando, no tenía dónde pintar y pintaba sobre trozos de papel. Y a partir de ahí, todo ese clan de la orilla izquierda del Sena, que a muchos de ellos, muchos críticos que estaban ahí, no le valió con nominar etapas en la vida de Picasso, como la azul, la rosa, papá, le empiezan a llamar la etapa sucia de Picasso. Porque además de que el trabajo que realizaba era un trabajo oscuro, un trabajo lóbrego, un trabajo sucio, Picasso, al trabajar con el carboncillo y no tener cómo cambiarse de ropa, que él era además escrupulosísimo con la limpieza, no se podía casi cambiar de ropa, salía con las manos sucias, con la camisa sucia, y le llaman que esa era su etapa sucia. O sea, todo eso, todo eso lo vivió Picasso por creerse
que el éxito radicaba en una exposición, una venta y cuatro alabanzas, por no entender lo que sí entendió después, es que el arte es sacrificio y es nunca creerse y nunca estar conforme y nunca creerse, porque el éxito nunca es fiel, el éxito no existe, el éxito te traiciona cuando creemos en él. El éxito es un mito. La verdadera valía de un artista es su trabajo permanente y concienzudo eh, con, con la obra y con él. Pero esto no termina aquí. Al estar en ese ambiente donde casi no podía pintar porque no cabía para pintar, Picasso decide salir a la calle a pintar. Dice, bueno, pues voy. Y empieza un momento muy importante en su vida cuando él se va al Louvre. Y se va al Louvre a estudiar las obras de Poussin, el gran pintor francés, que además Poussin tenía mucha fascinación con lo oculto en el cuadro. Y comienza a copiar, a hacer estudios de copias de la obra de Poussin. Esto dio lugar a una confusión que en Cuba se expresa con una grandeza, y creo que hasta Alain mismo la dijo, que dicen, bueno, yo lo oí a partir de alguien, de una que se siente especializada en Lan, que Lan había dicho que para entender su obra había que ir a Poussin. Realmente quien estudia Poussin y quien saca mucho de Poussin es Picasso. Y Picasso sí lo expresó. No que para entender su obra había que ir a Poussin, sino que la base de su obra estaba en Poussin. Pero no solo estudia a Poussin y hace una serie de obras sin ningún estilo de Poussin. Si no conocen a Poussin, búsquenlo. Poussin era un pintor prácticamente neoclásico, pero muy contundente, con una obra muy interesante que yo sí me estudié porque justamente estaba interesada en saber cuál era la atracción de Poussin, y es verdad que destaca por sobre todos los demás artistas de su época, sino que también se va a familiarizar con alguien que ya habíamos visto en el simbolismo, que es Puvis de Chavannes. Puy de Chavannes, 5 años antes, había terminado unos muros que representaban algo así como la eh, era Santa Genoveva salvando a París de la miseria, dando comida. Y eran una serie de murales grandes y que estaban en el Panteón. Y ahí, en el Panteón, él empieza a copiar figuras, empieza a desglosar grupos familiares, empieza a copiar figuras y empieza a bocetar, ahí con luz, empieza a bocetar una serie de mucho después para realizar determinadas obras. Empieza a trabajar con las bocas abiertas, con expresión de terror, empieza a trabajar la inclinación de las figuras, etcétera. Y empieza también ahí una obra que él hará después, pero la empieza ahí, que se llama Le Soup, que es una mujer dándole sopa a una niña. Y aquí vamos a ver qué influencia tuvo Picasso en Balthus, porque esta niña son las niñas estilizadas que después va a pintar Balthus. O sea que fíjense los nexos que se van estableciendo y cómo él, lejos de estar permanentemente recordando todo lo malo que le pasó, comienza a entender que tiene que emplear el tiempo y que tiene que aprovechar para poder seguir haciendo lo que él necesitaba hacer. No obstante, su orgullo le impedía acercarse a nadie. Él vivió su miseria a tope y los desprecios a tope. Pero
él va y se lleva todos estos bocetos que hace y los guarda. Por otra parte, porque yo lo que quiero terminar con esto es mostrando una lección, y mostrando la lección no a través de un escarmiento, sino de una obra. eh, Picasso decide en un momento determinado, Marc Jacobs le dice que para las condiciones que tenía, pues que se fuera a vivir con él. Marc Jacobs en su habitación tenía una cama grande. ¿M? Y él, antes de irse a Marc Jacobs, ya él estaba viviendo, eh, había salido de Aguero y estaba viviendo en el Hotel Maroe, de París. Y él dice, me entristezco cuando recuerdo a aquellos españoles de la Rue de Seine. Eso se lo escribe textualmente a Mayaco en una carta al año siguiente. No se sabía quién era, no describe quiénes eran los que están allí, pero se supone que eran hombres eh, que estaban en París, que buscaban, o sea, que entraban y salían de las habitaciones de las personas como si fuera su propia casa y buscaban orgías, sexo. Y es por eso que en esta época aparecen una serie de dibujos de Picasso realizando sexo con mujeres, porque evidentemente no había mujeres en el grupo. Y él lo que hace, por supuesto, él sigue en esa confrontación, por eso él desde el inicio no se va con Mayacos, que Mayacos era un homosexual abierto, por ese prejuicio, porque ahí todo el mundo, aún muchas personas en París hoy viven con una sola habitación y una sola cama. No, o sea, es así, porque París es muy caro, en aquel momento también. Y él se resistió a irse a vivir con Mayaco y pasó todas esas penurias. Y aquí él se muestra como despreciativo ante esto, porque Picasso no se negaba a ninguna mujer. Y entonces lo que hace es que todo parece indicar, por los dibujos que aparecieron, que él comienza a hacer dibujos pornográficos para satisfacer a cambio de monedas los apetitos sexuales de esa gente, pero por supuesto sin jamás dejarse acercar a esas personas. Y es ahí donde él habla de que esa representación española por el mundo lo único que puede traer es vergüenza, ¿no? Vergüenza. Habla, yo creo que a partir de esto él decide abandonar definitivamente España y dedicarse a ser francés. No es que los franceses sean muy, pero por lo menos son más elegantes. Picasso al final termina yéndose con Mayacos a vivir en su casa. Mayacos tenía una cama muy grande en su habitación y vivía en el Boulevard Voltaire. En el momento en que él le dice a Picasso que venga a vivir con él, él estaba de nani o de tutor, porque él decía yo soy la nani, de un joven de una clase alta, le estaba instruyendo, porque además Marc Jacobs no solo era poeta, escritor, sino que era un hombre con una cultura vastísima, una gran cultura pictórica, literaria, era verdaderamente un hombre culto, muy, muy culto, y dominaba muchas áreas. Era también un estudioso de lo esotérico, y aquí vamos a tener una pincelada que en este momento no se va a develar como nada, pero que sí se va a develar en su momento, y por qué la quiero tocar aquí. Y pues Picasso pues se resiste un poco a que lo vean con más yacos, pero bueno, al final termina comulgando. En el caso de más yacos lo que hacían era que se turnaban para dormir. Es la primera vez que Picasso en este año duerme en cama. O sea, como Picasso tenía que pintar, aunque los dos eran adictos a la vida nocturna, pues se combinaban. O sea, hoy salgo yo y duermes tú por la noche y yo duermo por el día. O sea, ya con Jacobs él sí tiene un cuidado bastante de amigo, ¿no? Aunque es obvia la frustración que sentía
Jacobs de no poder tener una relación con Picasso, porque Picasso primero en ese tiempo era atractivísimo y segundo porque Jacobs confesó y se lo confesó su amor hacia él. No obstante, parten de una amistad, parten de una idea de tutela, casi él se convierte en un tutor para Picasso en esos momentos y entre otras cosas le enseña eh, dos aspectos importantes que sí van a configurar, junto con todo lo demás que hizo, eh, van a configurar de verdad la madurez ya de un Picasso verdadero. Le va a enseñar el tarot de Marsella, el tarot más editado, de Fourier, tarot de Marsella, le va a enseñar los arcanos y le va a enseñar quiromancia, porque Mayaco dominaba muchas de las artes adivinatorias. Y Picasso aprende sobre todo las figuras de los arcanos. Los arcanos del tarot son arquetipos de, eh, de las cosas, ¿no? No solo es una baraja de adivinación, sino que representan arquetipos. Y eso a Picasso le dedicó mucho estudio. Más todo lo que él había aprendido de Puvis de Chavannes y de Poussin, todo el tiempo que aprovechó en ese tiempo, va a dar lugar a algo que os voy a mostrar. Pero primero tengo que decir que también en estos momentos en que Picasso estaba tan mal, no solo Jacobs le enseña el tarot, la quiromancia, y le habla de aspectos herméticos, de aspectos porque además Jacobs no era un oscurantista, sino era un estudioso de todas estas artes de del hermetismo, ¿no? De la alquimia. Era un gran Jacobs fue un gran sabio en muchos de los aspectos y un hombre cultísimo de mucha lectura. Parece todo indicar que también en estos momentos Picasso tiene una pequeña etapa de afición al éter, que era la droga con que se ponía a sentir mejor. Jaco, era una droga muy común en esa época, o sea, el éter. Era una droga además bastante cara, como el opio. Pero se hace un poco adicto al éter y pues empieza a ver pues todas estas figuraciones con todo, sobre todo el tarot, con otra idea y hace muchos bocetos sobre esta figura. Y es cuando Picasso decide regresar a Barcelona, más bien decide regresar a su casa, y es cuando Picasso, a partir de toda la obra que vio de Puig de Chavannes, de todo el estudio que realizó de Poussin, cosas que tuvo que realizar obligatoriamente porque no tenía otra forma de pintar ni de nada. De hecho, él llegaba a robar a los amigos y ponía, tenías unas monedas y me las llevé, tenías una comida y me la comí. Sin embargo, más Jacobs procuraba que él tuviera algo de comer para que pudiera trabajar. Cuando él regresa a Madrid, ocurre una anécdota muy simpática, que él llega, claro, con aquella ropa vieja, totalmente sucia. La madre, cuando él duerme, pues coge y le quita toda aquella ropa, le pone ropa interior nueva y le sacude toda la ropa. Y Picasso, cuando se levantó hecho un basilisco, y la madre no entendía. Y que le preguntó por qué. Dice: porque me estás quitando el polvo de un París y de un año de París que no olvidaré jamás en mi vida. Necesitaba llevarlo más pegado y necesitaba llevarlo conmigo, porque
he aprendido tantas cosas en un año como no lo había aprendido en todo el tiempo. A partir de ese momento, Picasso se convierte en un verdadero pintor y es a partir de ese momento donde sí van a ser la etapa azul de Picasso, con una obra cuya interpretación se centra en los arcanos del tarot, en la figuración de Pobes de Chaban y de Poussin. Y es esta obra que está aquí. Esa es la gran obra maestra de la etapa azul de Picasso. Y es aquí justamente donde se inicia la etapa azul. La etapa de profundidad, primera etapa de madurez y profundidad de un artista que se dio cuenta que podemos vender en tómbola si queremos. Podemos tener dinero porque vendemos, pero que al final eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es el trabajo y lo que cuenta es no que te aplaudan, sino que existan personas que te legitimen. Comprendió la importancia de la amistad, se desprejuició, se quitó aquel traje de macho ibérico y entendió que quien verdaderamente eran sus amigos eran aquellos que no lo aplaudían, sino que lo ayudaban. Y este fue el gran paso de Picasso para todo aquel que piense, porque esto realmente está omitida la historia de esta obra. Todo lo que Picasso tuvo que pasar en un año, y parece fácil un año, no lo es. No lo es. Sobre todo no teniendo ni material. Pues tiene que regresar a Barcelona y con todo lo que trajo, pinta Le Vie. Y toda la obra está bañada por los arcanos del tarot. Toda la interpretación de esta obra está marcada por los arcanos del tarot. Yo llevo varios días con esta obra y además está llena de las lecciones que aprendió de Poussin y de las lecciones que aprendió de Pobes de Chaban con su simbolismo. Y realiza esta obra gracias a un amigo que no lo dejó tirado, que no se aprovechó de él, que guardó sus sentimientos y permitió la amistad, y que le enseñó que lo más valioso era cultivarse, aprender, saber, el conocimiento, la cultura, y que donde otros le dieron a dormir el suelo, sus amigos nunca lo iban a abandonar aunque tuvieran que turnarse para dormir. Le enseñó el valor de la amistad, le enseñó el profundo dolor de cuando un amigo se va, que él no tuvo en cuenta cuando se fue Casagema, que fue uno de sus grandes amigos. Aquí Picasso regresa transformado y podemos decir que aquí entra el verdadero Picasso. Solo un año le bastó para darse cuenta que hay una gran diferencia entre triunfar con ventas y ser reconocido como un genio. Creo que es una lección que nos viene muy bien a todos. Por hoy me despido. Espero que les haya gustado, que todo lo que está arriba y lo que está abajo los proteja. Aprender de las lecciones del pellejo ajeno, porque esas son lecciones por las que pueden ustedes mismos no tener que pasar. En caso de que tengan que pasar, pues ojalá que sean y terminen siendo como Picasso, creando una obra contundente como esta. Esta es la primera obra verdadera de la etapa azul, su gran obra maestra de esta etapa. Los quiero y los veo mañana con otra charla y más cosas.